También recuerden que si ustedes no viven si viven en un estado que tiene impuesto estatal a nivel personal, el cual Florida y Texas no tienen, que son la mayoría de las personas que nos ven, también pueden tener que hacer una declaración al estado. Y la mayoría de los estados también tienen algún portal que uno puede usar de forma gratuita, no todos, y también pueden haber otras restricciones de cómo funciona. Entonces eso es súper importante de que lo revisen y que solamente por hacer la del IRS no se estén olvidando hacer la del estado. Dentro de la plataforma del IRS no van a poder hacer las de los estados. Tienen que hacerlo aparte. Sí, y es importante que también recuerden que si tienen otros ingresos en otros estados, pueden tener responsabilidades en más de un estado. Entonces, si por ejemplo usted vive en Georgia, pero tiene una casa en Florida y la tiene alquilada, dependiendo de la estructura que tenga, puede ser que tenga responsabilidades en otros estados. En Florida, si es a título personal, no va a tener porque no hay impuestos personales, pero en otros estados que sí hay impuestos personales, muchas veces tenemos, por ejemplo, clientes que tienen cosas en California y tienen responsabilidad en California también, además de Florida o además de Texas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede tener responsabilidad en más de un estado si tiene algún tipo de ingreso que se genera desde ese otro estado, aunque usted no viva allí. Sí. Vamos a saltar un segundo hablando de otros estados a compañías. Una cosa que se les olvida a muchos empleadores es que pueden tener responsabilidades en varios estados si tienen personal, inventario o otro tipo de propiedad dentro de los estados. Entonces, si yo tengo una corporación tipo S o tengo una corporación tipo C o tengo una LLC que de repente por unos meses en el año o por el año completo y permanentemente tienen una persona que trabaja desde Georgia y tengo la compañía en Florida, o trabaja desde Texas y tengo la compañía en Florida, o en cualquier estado, o en varios estados, puedo tener responsabilidades estatales, probablemente tengo responsabilidades estatales, no solamente de los impuestos del empleado, sino de los impuestos de la compañía. Entonces, cuando uno declara, hace la declaración de impuestos al IRS, que le dice, vendí un monto, me gasté tanto en costos y mis otros gastos, me quedó un número. Ese número, cada uno de los estados quiere su pedacito. También. Entonces, hay un proceso, y contraten a un contador experimentado en este tipo de trabajos, que se hace el apportionment o se proporciona el ingreso a cada estado. La fórmula de cada estado varía un poco de cómo se hace. Y si lo que tienen es una persona que de repente es administrativa en otro estado, el pago de impuestos va a ser muy bajo correspondiente a eso, porque la actividad que están llevando en ese estado es muy baja. Pero no significa que no tienen responsabilidad y tienen que hacer, y sí tienen que hacer declaraciones de impuestos. Si las compañías son compañías tipo S o partnerships o disregarded entities, algo sumamente importante es que eso puede implicar que los socios tienen que hacer declaraciones en esos estados. Entonces, cuando uno está contratando en otros estados, estás involucrando complejidad mayor, no necesariamente es muy costoso. Depende de la complejidad de la actividad que estás haciendo en el otro estado, pero es cosas de tomar en cuenta de que es un trabajo adicional que tienen que tomar en cuenta y planificar alrededor de eso. Jorge, entonces cuando las circunstancias bajo las cuales se pueden generar nexos económicos que impliquen tener responsabilidades fiscales o de pago de impuestos o de presentación de reportes en los estados, tienen que ver con que tengas un empleado o empleados, que tengas una oficina, o sea, un asentamiento, que tengas inventario, o sea, mercancía para vender. Cualquier tipo de propiedad. Cualquier tipo de propiedad o incluso cierto nivel de ventas en ese estado, porque hay estados que por nivel de venta también te crean un nexo económico y obligaciones. Sí, el nexo económico por ventas por lo general solamente aplica a sales tax, no aplica a corporate tax, que es el que estoy mencionando que va en la declaración de impuestos. Aunque chequenlo de todas formas si tienen un monto de ventas significantes, porque cada estado tiene sus reglas un poco diferentes y es súper importante tomarlo en cuenta. Y es importante que también es muy posible que tengan la responsabilidad de registrarse en un momento dado en el otro estado como una empresa foránea porque es de un estado, vamos a suponer que la tienen en Texas, pero tienen un empleado o en California, pues tienen que registrarse allá
como una empresa foránea porque es de otro estado. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que tomar en cuenta y hoy día, digamos que trabajamos remoto, a muchas empresas se les está generando estas responsabilidades porque tienen empleados en diferentes estados o, digamos, están trabajando en forma remoto y tienen unos alcances diferentes. Entonces, es muy importante que revisen su situación particular y que verifiquen, no vaya a ser que estén generándose responsabilidades y que no las estén cumpliendo. Sí, y el tema es preverlas, esas responsabilidades, de forma de que después no tienes penalidades por haberlo hecho tarde, porque el no saber no es una excusa para no haber hecho las declaraciones. Entonces, si uno, si le dicen a uno que el empleado se está mudando y uno lo deja y mantiene el empleo, la relación de empleo, tienes que cumplir con eso, no hay otra forma de hacerlo. Una compañía puede tomar la decisión de decir, no puedo hacerlo y no quiero hacerlo. Ok, no puedes continuar la relación con ese empleado. Pero ya son decisiones individuales de cada empresa que tienen que ir tomando basado en su negocio y las necesidades de cada quien. Como mencionábamos, la mayoría de estas responsabilidades no son súper complicadas, sí tienen costos involucrados. Especialmente si se planifica por adelantado y se hace en los tiempos adecuados. Entonces, clave, planificación, como va a decir María Antonieta ahorita. Así es, planificación y tener la asesoría adecuada, porque muchas veces nos hemos conseguido con situaciones donde tienen años que tienen un empleado en un lugar y nunca reportaron las cosas que tienen que ver con impuestos y un buen día les llega una carta diciéndoles que tienen otro montón de responsabilidades y las multas grandísimas y nadie les había dicho nada. Entonces es muy importante que se manejen con profesionales que entiendan todos los procesos que pueden generarse para que puedan ayudarlos en forma oportuna y no se creen o generen consecuencias que al final, como yo siempre le digo a los clientes, el bolsillo afectado va a ser el suyo, porque es a usted que le va a tocar afrontar lo que haya que afrontar económicamente y eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Al final la responsabilidad es del pagador de impuestos, sea la empresa o sea la persona natural. Así que todo el mundo mosca allí, súper pendientes de sus responsabilidades y por eso siempre tratamos de darles información para ayudarlos a entender el marco regulatorio desde el punto de vista de impuestos para que no cometan errores que luego les cuesten mucho dinero. Recuerden que la responsabilidad recae sobre ustedes y ustedes tienen la responsabilidad de entender y de poder también evaluar si el profesional que los está apoyando tiene las herramientas completas para apoyarlos adecuadamente. Así que bien pendientes todos allí.